Va a ser una conversación súper distendida, ahí tomando unos mates. Eh, Sí, yo no tuve esto, temporada de mate, estoy ver. esto es muy artesanal, muy para pasar el ratito, ahí se va conectando la gente de a poquito, así que no tenemos apuro, lo hacemos solo por amor al arte, ¿o no? Solo por amor al arte y porque nos So- gusta. y porque eso vamos, medio, nos gusta un poquito también el show. El Che, biribiri. bueno, escúchame, top 3 de empresas del mundo que más te gustan, el rubro que vos quieras. Top 3. Yo creo que la empresa que a mí me gusta a mí es Apple, en todo sentido. Por Coincido, ahí, coincido. por ahí un poco quemado, ¿no? Pero, o sea, la asegura, pero en términos no de producto, o sea, más allá del producto que tienen, que está muy bueno y que lo mejoran año a año en términos de cultura y experiencia, creo que son únicos. Eh, Creo que son únicos en todo sentido y la rompen toda. Eh, Apple, ¿qué otra? Top 2 yo iría un Airbnb, ponele. Bien. Eh, Me parece que el servicio que tienen o el producto que tienen es muy bueno, fue muy disruptivo en su momento y todavía no tiene competencia. Vos fíjate que no está tan posicionado en el mercado que no pensás en otra opción. Y a nivel de experiencia también. Y son empresas, tanto Apple como Airbnb, que han invertido millones y millones de dólares en pensar esa cultura y armar experiencias y diseñar experiencias y momentos y evidentemente han tenido resultados y muy buenos. Entonces, Airbnb creo que es una... incluso como, por ejemplo, Airbnb se adaptó a la pandemia. Eso fue una locura. Mal. ¿Cómo no quebró, boludo? ¿Cómo no quebró? O sea, quebraron muchas empresas y Airbnb, que se supone que es una empresa súper presencial, súper turística, que la pandemia la podría haber arruinado, y los tipos se las ingeniaron bueno, para seguir y para mantenerse. Eso es una locura. Una locura. Y de Argentina, empresas argentinas que más te gusten? De Argentina tengo dos. Una más startup, que es Pomelo, que es mi debilidad. Es Mirá. o sea, lo sigo a la gente de Pomelo de que arrancaron, lo sigo en redes, porque seguía ya a dos de los co-founders, y me parece fabuloso lo que hacen. Ellos están en un rubro súper difícil, súper Competitivo. técnico, competitivo y súper corporativo a su vez, pero han logrado tener una empresa súper joven, con una cultura hermosa y yo creo que hoy Pomel, más allá de que le está yendo bárbaro y no paran de recibir financiación y no paran de crecer, eh, yo creo que hoy Pomelo es una de las startups más importantes de Argentina. Y está medio a la sombra, porque por ahí no es, es un mercado muy, no solamente B2B, sino que también no es un mercado que tiene mucha visibilidad para el consumidor final. Está medio escondida o a las sombras, pero es una terrible empresa, terrible empresa. Y la gente de talento, o sea, conozco a la gente de talento que está ahí, y talento y cultura, y el laburo que viene haciendo es impresionante. Bien. Eh, y en segundo lugar, yendo ahí un player un poco más importante, que también es como mi debilidad, para mí el Grupo Galicia Ah, es una empresa que la rompe todo, la rompe todo. Eh, es como el orgullo argentino, o sea, tener un banco de acá, de nosotros, que no solamente crece, que tiene buenas propuestas, que está bien posicionado en el mercado, que es uno de los top uno, top 2 del país, sino que no para de crecer, no para de invertir y tiene una cultura increíble. Tanto Galicia Banco como Naranja X y naranja de Galicia también, claro. claro, o sea, la verdad que tienen, bueno, ahora comprando el HBC, haciendo esa inversión, o sea, es impresionante y también es una empresa que me gusta mucho. Qué bien. Acá Mayorga pregunta, ¿cómo que no entra Coder House en el top? No, bueno, Cover es una gran empresa, pero bueno, Cover está en mi corazón. A mí me tocó laburar y armar un montón de cosas ahí. Y lo que sí tiene bueno Cover es el propósito. O sea, Cover House se propone democratizar la educación en Latinoamérica y creo que ese propósito es increíble.
y el impacto que tiene está a la vista. O sea, hoy en día te cruzas a cualquier persona y si te dice que se capacitó en alguna habilidad digital, probablemente lo haya hecho un coder. Entraría ahí en mi top 3, si querés, Mayo, que nos tocó ahí compartir también. Gran. A mí empresas así que me vuelven loco de Argentina, una es Cocos Capital, Sí. bastante nueva. Me parece que Cocos con Walla, también que son del mismo rubro, fintech, eh, sobre todo también por los perfiles de liderazgo que tienen Cocos con Ariel Sdar y Walla con Pier Paolo, que hay algunos amigos nuestros que no le caen muy bien. Eh, Realmente no solo desarrollan productos que son muy buenos, que en el contexto de Argentina son importantes, innovadores y demás, sino que además, que es un poco la charla que queremos dar, en sus propias empresas tienen muy desarrollada que es la cultura, tienen muy arraigado lo que son sus valores, cuál es su visión. Eh, Pierpaolo Barbieri en sus redes sociales constantemente, o sea, hace propia en su vida una frase que es que la competencia los eleva y realmente, o sea, en todo ámbito de su negocio trata de hacer eso y festeja que Galicia compre al HSBC porque también eso implica para ellos mismos seguir haciendo esfuerzos ahora con su banco y con sus estrategias también con su aplicación para seguir mejorando. Esa clase de liderazgos que no solo se dedican a tener un buen producto, sino que también generar hacia adentro un buen lugar, una buena cultura, eh, nada, me gustan mucho y después sí, obviamente a nivel mundial, Apple no solo que tiene los mejores productos en su segmento, sino que también es una empresa que tiene mucha cultura y más, pero bueno, ahí es muy fácil que Apple te conquiste, porque Tal todo lo cual. que hacen lo hacen bien, boludo. No, sí, igual, ¿sabes qué? Me quedé pensando en esto. Cocos me parece una empresa terrible. El otro día, en mis incursiones por el oeste de Buenos Aires, pasé por la puerta del edificio que se hicieron nuevo. Es una cosa de loco. O sea, lo que viene creciendo la empresa es impresionante. Pero creo que todas las empresas que nombramos tienen algo en común que es, obviamente, toda empresa piensa en la rentabilidad, en el revenue, en hacer plata, en crecer, en desarrollar mercado. Pero lo que tienen en común todas estas empresas que nombramos, incluso Coverhouse y sin importar el tamaño o la dimensión de cada una, es que tienen un propósito claro y quieren impactar en la sociedad de alguna forma. Es un poco la esencia de de toda empresa. O sea, obviamente Pierpaolo y Fabián Conde de Galicia y Galperín y si metemos Mercado Libre, obviamente todos van a querer ganar dinero, crecer, desarrollar el patrimonio, pero creo que tienen en común esa semilla de querer mejorar algún aspecto de la sociedad, democratizando la educación, democratizando el comercio, facilitando la inclusión financiera o las herramientas para invertir. Y eso me parece clave, porque eso después se penetra en la cultura, se penetra en los equipos y hace que esas empresas sean exitosas. Sin ese sentido de propósito, las empresas persiguen revenue, le puede ir bien, pero no a largo plazo. Creo que eso es clave. Acá Emi Sánchez dice, Julián a mí me ayudó siempre que necesité un crack. Saludo desde Venado Tuerto. Mirá vos, Vamos, Emi. qué Gracias. grande la banda apoyando, ¿no? Vamos la banda. Che, bueno, si querés nos introducemos un poco Dale. en hablar esto de lo que es la cultura, el desarrollo institucional, desarrollo organizacional. ¿Qué es para vos, dentro del ámbito de las empresas, la cultura? ¿Y qué lugar tiene en una buena empresa? Para mí esa pregunta es clave, porque en el mundo de la empresa, para mí la cultura es como en el mundo cotidiano el amor. O sea, se habla un montón y a un punto se vulgariza la palabra, ¿no? Como se dicen tantas cosas del amor, se dicen tantas cosas de la cultura que en definitiva después es, bueno, ¿qué carajo, qué mierda es esto de que estamos hablando? Y la realidad es, para ser sincero, en el mundo empresarial, organizacional, institucional, la cultura está llena de papelitos de colores. O sea, está llena de
gente que viene y que pega palabras en las paredes y que te dice que sos Great Place to Work y te pone un ping-pong, una play, y dicen, bueno, esta es la cultura y tenemos una cultura súper zarpada y tenemos unos re beneficios y tenemos el viernes flex y qué sé yo. Yo no creo que eso sea la cultura. Yo creo que eso es una parte de la vida en la empresa que está muy buena, que es súper necesario y que hay que tener un equipo para desarrollarlo, pero yo creo que la cultura es un poco más. Y la definición que a mí más me cerró y que compré y que laburo y que me sirve entenderlo así es cultura como el conjunto de conversaciones que hay en una organización. O sea, si nosotros pudiéramos agarrar un balde y poner todas las conversaciones de Mercado Libre, de Walla, de Coco Capital, de Coder House, de Apple, en un balde, eso definiría la cultura. Conversaciones formales, tipo de desarrollo de producto, planificación estratégica, presupuesto, lo que sea, hasta conversaciones informales, interacciones cliente-ejecutivo, conversaciones de pasillo, conversaciones en el comedor, en la cafetería. Y no solamente eso define la cultura, sino que también nos va a mostrar en dónde está enfatizando esa organización. O sea, en qué dirección va, dónde pone el acento, qué le preocupa, qué no le preocupa, qué dice, qué no dice. Y para mí, respecto al lugar que ocupa la cultura en una organización, para mí toda organización que es exitosa y que le va bien y que es sustentable en el tiempo, ve la cultura como la otra cara de la rentabilidad. O sea, rentabilidad y cultura como dos caras de una misma moneda que se potencian y que incluso a vos te hacen tener rentabilidad en tu cultura o en tu propósito. Entonces, para mí la cultura así entendida como la dirección que le da a una empresa es clave, es fundamental. Y las empresas que no invierten en cultura, tarde o temprano se terminan fundiendo porque los productos y servicios que terminan desarrollando no terminan respondiendo a lo que necesitan sus clientes. O sea, vos pensás que en la medida que más desarrolla y más profundiza y mejora su cultura, no te digo que es una garantía de éxito, pero hace que una empresa funcione mejor, mejore sus productos, mejore sus interacciones con los clientes, sea un buen lugar para trabajar. 100%, para mí sí, porque lo he visto y doy fe de eso. Y para mí eh, hay un dicho muy conocido en el mundo empresarial que es la estrategia o el negocio se come a la cultura de desayuno. Y en realidad es todo lo contrario. La cultura tiene que ser una prioridad del negocio. O sea, el negocio tiene que invertir en cultura. Porque, en definitiva, la cultura es cómo haces para mejorar la experiencia de tus clientes, para mejorarle la vida, para impactarlos y para cumplir tu propósito. En el caso pongamos un ejemplo, en el caso de Walla, que trabaja por la inclusión financiera, invertir en cultura sería cómo hacer para que, por un lado, los colaboradores de Walla tengan en su mentalidad, en su mindset, presente ese propósito y trabajen por ese propósito, y a su vez que los clientes lo sientan. O sea, que en cada interacción que tengan con Walla, en sus productos y servicios, sientan que están siendo incluidos financieramente. Y así, en Cover House con la democratización de la educación, en Mercado Libre con la democratización del comercio y lo que sea, ¿no? Entonces, para mí la cultura es o debe ser prioridad uno del negocio. Y mientras más invertimos en cultura, en esta cultura, en estos términos que te digo, ¿no? En poner un ping-pong o poner una play, más se beneficia el negocio, en definitiva. Pero, a ver, encontremos la manera juntos de bajar todo esto, que es muy cierto lo que decís, porque obviamente para el Banco Francés, el Galicia, Ualá, Mercado Libre, empresas unicornios, es muy fácil invertir en cultura, porque no, es decir, tomar un recurso humano, dos, tres, los que sean necesarios, mejorar sus oficinas, generar nuevas conversaciones para mejorar su producto y más, es fácil porque tiene las posibilidades económicas y demás. Ahora, una pequeña empresa que le pone el pecho todos los días y demás, para ello también es importante la cultura. Como una empresa que quizás no, de repente no va a poder contratar tres recursos humanos para que trabaje en la cultura o contratar a una consultora para que les dé los ayude a operativizar ciertos mecanismos, como una empresa pequeña también puede ser parte de esa renovación de la cultura que lo va a ayudar a ser mejor.
Está muy buena el desafío. Yo creo que la ventaja que tiene la empresa chica en comparación de la empresa grande es que probablemente los procesos o las experiencias que tengan que cambiar o lo que se llama momento de verdad sean mucho menores y a su vez haya menos trabas burocráticas. La empresa grande, la ventaja que tiene es, che, tengo mucho más presupuesto para asignarle a estas iniciativas y puedo contratar y puedo terciarizar y puedo hacer un montón de cosas, pero hay muchas más trabas, hay mucho más procesos cristalizados en los cuales vos querés cambiar y te dicen, no, pero esto siempre se hizo así, no se puede tocar. Entonces, yo creo que la empresa chica, incluso más las startups que no se fundaron hace poco, están mejor paradas o tienen ventajas importantes. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, en primer lugar, creo que el primer paso para trabajar en cultura es tener tu propósito claro. O sea, tener el propósito de la empresa claro. Y el propósito no es el revenue o ganar plata, sino que el propósito tiene que ser, yo siempre lo digo así, ¿qué pasaría si de repente hay un interruptor tipo on-off de esa empresa que está en on? ¿Qué pasa si lo bajás a off? O sea, si apagás la operación de esa empresa, ¿cuál es el impacto que deja de existir en la sociedad? Bueno, cuando encuentres ese impacto que vos tenés en la sociedad, ese es tu propósito. Y lo que hay que hacer, digamos, el segundo paso es, en primer lugar, que ese propósito esté claro en la interna y que si vos le preguntás a cada colaborador y a cada persona que trabaja en tu empresa para qué se levanta todos los días a trabajar, te responda ese propósito. Hay una historia muy buena de cuando el hombre quería llegar a la luna. Había una persona limpiando ahí las oficinas corporativas donde estaban todos trabajando y estaban todos los científicos súper grosos haciendo cálculos y desarrollando y qué sé yo, y había una persona que estaba limpiando. Y justo entraba un periodista que iba a entrevistar a los científicos y le pregunta a la persona, bueno, ¿vos para qué trabajás? Y la persona le dice, para que el hombre llegue a la luna. Eso es lo que hay que lograr. Acercar a la gente con el impacto final, que está muy dividido. Y yo no soy muy me clavo un poco de filosofía también, pero yo no soy muy fiel seguidor de Marx, y los que me conocen saben, pero cuando Marx habla de que las empresas a veces enajenan a las personas, creo que está bueno el concepto para pensarlo en, a veces las empresas alejan a las personas del impacto real que tienen. O sea, eso tiene que estar pegado. Y no importa el rol que tengan, no importa que por ahí vos no atiendas al cliente, pero por ahí vos pagas sueldos. Y si vos no pagas sueldos, el impacto no se puede hacer, porque la gente no podría trabajar. Entonces, creo que hay que hacer eso, ¿no? Lograr acercar a los colaboradores con el impacto, poner mucho foco en que el propósito penetre en las conversaciones, y eso, en consecuencia o por añadidura, va a hacer que se mejore todo, la atención, los productos, los servicios. Y eso no es cuestión de tiempo ni de presupuesto, es cuestión de coraje, diría mi gran mentor Javier. ¿Qué pensás o sea, que pasa, o qué pensás también que no pasa, cuando una empresa o una organización no tiene claro bien como sus valores, su visión? Es decir, solo, vamos a decir como que solo se centra en rendir económicamente, por ejemplo. Y lo que pasa es que, para mí la consecuencia es que termina siendo, o sea, la consecuencia final de eso es que termina siendo productos o servicios que no le resuelven necesidades a las personas, no impactan bien en las personas y las personas lo sienten. No vamos a hablar mal de acá de ninguna empresa, obviamente, pero a todos nos pasa que hay empresas que no sé, me vienen mucho las telefónicas, ¿no? Que cada vez parece que se interesa menos en brindarte un buen servicio, una buena experiencia. Realmente, digo, hoy en día una telefónica es crucial para nuestra vida. O sea, sin ese servicio no podríamos trabajar, no podríamos relacionarnos, no podríamos hacer nada. Y de hecho es un servicio que se hace muy mal y las personas lo saben y cada vez... y bueno, creo que ese es el resultado final, ¿no? O sea, cuando una empresa solamente percibe la rentabilidad, percibe el dinero, percibe el revenue, se termina oxidando todo.
tanto de cara al cliente como de cara también al personal, y las personas terminan solo yendo a trabajar por una cuestión transaccional en la cual sí voy a trabajar porque me pagan un sueldo. Y eso es lo peor que le puede pasar a una empresa, porque eso aniquila la creatividad, la motivación, la innovación. Por eso en las grandes empresas el foco no está puesto en lo que vas a recibir trabajando ahí. Obviamente que hay una cuestión también de dignidad, vos necesitas un buen sueldo para vivir, para resolver las necesidades, etcétera, ¿no? Pero en las grandes empresas el foco está en lo que vas a dar, en cómo vas a impactar en la sociedad con tu laburo. Y eso lo he visto, o sea, lo he visto en distintas empresas que he trabajado. Cuando se cambia ese foco, la creatividad sube, la innovación sube, el engagement sube de los colaboradores, es impresionante. ¿No pensás como que la situación socioeconómica del país un poco también como atraviesa estos esfuerzos de las grandes empresas o de las medianas o de las chicas por trabajar la buena cultura? En el sentido de que, como vos bien decías, ¿no? O sea, es desmotivador que alguien diga, bueno, no me gusta lo que estoy haciendo acá, pero me pagan bien y me quedo, y solo trabajo por eso, que es una realidad que sucede en muchos lugares, y que se ve súper atravesada hoy también por el contexto socioeconómico, donde hay mucho, está muy desnivelado, por ejemplo, los sueldos promedios, donde incluso las grandes empresas en puestos buenos, o en puestos de planta estable y demás, no compiten con lo que, por ejemplo, ganan en empresas similares pero en otros países. Me da la sensación como que después de la pandemia, primero que la pandemia seguramente impactó en la cultura de todas las empresas por el desarraigo de estar en la oficina y demás, y todo lo que implica cómo uno presta servicio en un contexto de encierro y demás. Eso lo podríamos hablar aparte, pero desde la pandemia en adelante que se acrecentaron el déficit económico en el país, también en cierto sentido para el trabajador promedio puede ser que se desmotive, o porque el sueldo le queda retrasado, o porque lo mismo, ¿no? La empresa tampoco puede hacer grandes esfuerzos porque se encuentra en una situación de, bueno, de tener que quizás las más grandes no, pero las medianas sí, tienen que cerrar algunos departamentos, algunas direcciones, bueno, tienen que ir mutando para sobrevivir a la situación. ¿Cómo pensás que todo ese contexto, la pandemia y la situación económica, atraviesa ahí a las empresas? Bueno, sí, obviamente que en contextos tan complejos a nivel económico, social, político, todo esto es más difícil porque tiene un condimento extra y especial que en otros países no existe, ¿no? Y también muchas veces hace que las iniciativas de cultura queden un poco bajo la alfombra porque, claro, en los primeros manotazos, especialmente las empresas chicas, lo primero que se recorta son estas cuestiones. Por ahí porque se entiende mal, porque justamente quizás es lo que más hay que reforzar, pero obviamente en la desesperación y en el querer resolver se recortan estas iniciativas. Yo creo que la mejor forma de afrontar estas situaciones es redoblando los esfuerzos en el propósito organizacional. Porque el otro día escribí un artículo en LinkedIn que algunos me putearon y otros les gustó, pero estuvo interesante la discusión porque veo que me peleaba con la responsabilidad social empresarial. Que sé que a vos te toca de cerca ahora ahí el tema, pero digo, está buenísimo que las empresas hagan foco en pintar jardines, en donar alimentos y eso, está muy bueno y es súper noble y es súper interesante. Pero lo principal es que las empresas se enfoquen en cumplir su propósito e impactar y mejorar la sociedad con sus productos y servicios. De forma tal que si todas las empresas pusieran foco en, che, quiero impactar y mejorar la vida de las personas con mi producto, con mi servicio, todo funcionaría mejor. Y si todos aportarían como ese granito de arena en pos del bien común, todo funcionaría mejor. Y la responsabilidad social empresarial en realidad me parece que es, che, que cada empresa cumpla su propósito.
Y a veces, y esto lo digo porque a veces en algunas empresas pasa que la responsabilidad social empresarial o las iniciativas de ir a pintar un jardín, por ejemplo, tapa baches que la empresa tiene en la atención al cliente, en el pricing, en la experiencia. Es como, bueno, sí, yo acá no brindo un buen producto, pero te voy a pintar un jardín. Entonces, como, che, está buenísimo la acción social y la Superbank me parece también re linda porque también une equipos y tiene un impacto a nivel comunitario muy importante, pero no perdamos de vista lo otro también. Entonces, para mí en un contexto como este es replicar, o sea, redoblar esfuerzos para que cada empresa pueda seguir mejorando su impacto y sacar al país adelante de esa forma, ¿no? Y digamos, en los vaivenes económicos, en temas salarios y demás, agarrarse más fuerte de ese propósito, que es como más, quizás es lo que más motivación da al final del día y saber que es pasajero también, aunque en un país como Argentina cuesta creerlo, pero Ahí el tema de la responsabilidad social empresaria es un temón espectacular para profundizarlo. Eh, Vos bien dijiste, ¿no? Que muchas veces se utiliza ese gran título como para tapar eh, un montón de baches que tienen las empresas. Hace poco yo estuve conversando con gente de un banco, uno de los más grandes del país, y por ejemplo, ellos, no sé, donan X cantidad de millones de pesos para o construir un salón o algo que seguramente va a tener un montón de impacto en una comunidad focalizada. Y en una reunión con ellos, alguien que participaba de la reunión en un momento dijo, che, esto está buenísimo, seguramente va a ser transformador para muchas más personas, pero algo que le recomendaría a este X banco sería que en vez de hacer esfuerzos por trabajar estas cuestiones, que insisto, son importantes, pero que para eso sobre todo estamos las organizaciones más grandes y el Estado, ¿por qué, por ejemplo, no crea una buena política, por ejemplo, para saber cómo atender, cómo acompañar a la gente que está en situación de calle y te duerme en la puerta, en la sucursal de los bancos? Eso sería algo súper cultural, generaría un montón de impacto, ya no solo en la empresa, porque los mismos empleados del banco, ¿viste? Capaz que para entrar a las 7 de la mañana a laburar tienen que pasar por arriba al tipo, pero también genera un impacto en esa persona en situación de calle, pero en la comunidad toda. Yo me acuerdo que hace un tiempo vos nos contabas, cuando estabas trabajando ahí con Galicia, de una experiencia similar, ¿no? Puede ser que el banco se cuestionaba. sí, no. Me hiciste hablar de eso. Todos los bancos en realidad tienen la problemática esa, porque las sucursales, la realidad es que a todos los bancos les rinde que la sucursal esté abierta a las 24 horas. Y al ser un lugar cerrado, calentito y seguro dentro de todo, la realidad es que a la gente que está en situación de calle es un lugar muy recurrido. Y el banco, al tener situaciones de inseguridad o situaciones ahí medias complicadas con alguno de ellos, empezó a cerrar las sucursales. Y yo participé en el proyecto empezó a cerrar las sucursales y lo que provocó fue mucho impacto negativo en las personas en situación de calle y a su vez mucha pérdida de dinero para el banco. Y a mí me tocó estar en el equipo de investigación de ese proyecto, ¿no? Y me tocó ir a hacer, nosotros hacemos mucha etnografía en nuestros proyectos, que es ir a vivir de primera mano la cultura como un mystery shopper. Entonces, de la misma forma que me tocó ser cajero en Tandil del banco, fui a hablar con esas personas medio mimetizado y medio en personaje para entender realmente cómo las podíamos ayudar y obviamente también cómo el banco podía seguir brindando un servicio que lo necesitaban otras personas. O sea, que si era una sucursal para muchas personas, por ejemplo para kiosco 24 horas, es un bajón porque tienen que ir a depositar dinero a las 2 de la mañana y está cerrada la sucursal y tienen que viajar un montón de minutos o media hora para otra sucursal. Entonces era un problema realmente con mucho impacto. Y ahí empezás a entender cómo los problemas son sistémicos y se relaciona todo con todo. Y las personas terminaban en la sucursal porque no confiaban en los refugios que proporcionaba el municipio, porque en los refugios había gente que para entrar te pedía
las pocas cosas que tienen las personas, tipo te pedían una frazada y era como el canje para entrar al refugio, entonces empezás a ver cómo el problema es un poco más grande de lo que realmente es, más allá del problema estructural, digo, este problema puntual empieza a tener redes y bueno, el problema fue interesante resolver y encontramos una solución que fue bastante buena para los dos lados porque hicimos conexiones con ciertos refugios que el banco fue facilitando para esas personas, porque no eran en todas las sucursales, sino que eran en sucursales muy puntuales, y a su vez la sucursal pudo quedar abierta sin los problemas de inseguridad que había, el problema también de higiene que solía tener la sucursal. Entonces, es interesante, pero también otra enseñanza es que, bueno, esta cosa de que nadie se salva solo, ¿no? Por más presupuesto que tengas, necesitas articular con otras entidades, gubernamentales, privadas, lo que sea, ¿no? Pero los verdaderos problemas son muy en red, muy sistémicos y se resuelven en equipo en el sentido amplio, ¿no? No, y además eh, tiene un valor agregado que las compañías también se involucren en esos problemas que son transversales de la sociedad toda, eh, que quizás no se va a medir cuantitativamente en números nominales de dinero, es decir, si al banco de repente ayuda a gente en situación de calle, no es que de repente va a conseguir más dinero, que es su negocio, pero sí lo para de otra manera frente a la sociedad. Bueno, quizá tampoco lo haga conseguir nuevos clientes, no es que listo, ahora me paso del francés al Galicia, porque ayudan a gente en situación de calle, pero sin embargo sí muestran bueno, esto, ¿no? La cultura de la organización, la cultura, su compromiso también por ser un transformador de realidad en lo que va pudiendo. Sí, no, encima, Bray, sin dar mucho número porque la verdad que no me acuerdo, pero en su momento el banco había invertido 10 en todo eso, en todo ese proyecto, pero había recuperado 30 en definitiva, porque el negocio de los bancos justamente es que la gente deposite y qué sé yo, y al tener la sucursal abierta, ese dinero que antes se iba a otro banco porque no cerraba la sucursal empezó a venir a este banco. Entonces, en definitiva, una inversión que quizás se vería más social o más de experiencia, te costó 10 y terminaste teniendo un retorno en la inversión superior. Y acá se mezcla cultura y negocio, ¿no? Y eso es lo interesante también. Che, ponele, si yo tengo una pequeña empresa, una mediana empresa, ¿cómo ya creada, que tiene sus años, no sé, vamos a suponerle que tengo, no sé, tengo un corralón con 10 12 empleados, nos va bastante bien. ¿Cómo podemos promover ahí ciertos cambios culturales? O sea, ¿cómo sería? ¿Qué paso vos me decís, bueno, pensemos esto, revisemos esto y después vamos? Mira, lo primero que yo hago cuando desembarco en una empresa nueva es ver todo lo que yo llamo momento de verdad, que es todos esos momentos de experiencia que son importantes para esa empresa. Por ejemplo, en el caso del corralón, cuando le hace la entrega de materiales a la persona, cuando la persona se la compra. ¿Y cómo se la compra? Por la web, por el teléfono, por el WhatsApp, ahí tenés 3 momentos de verdad diferentes. Esos son momentos de verdad externos, ¿no? O sea, momento de verdad de cada cliente. Momento de verdad de cada interno es cómo haces el proceso de selección, cómo capacitas a tu personal, cómo comunicás, qué comunicás, qué ven las personas cuando llegan al corralón o a las oficinas. Bueno, listar como todos esos momentos de verdad. Nosotros tenemos, hablo en plural porque yo todo esto lo trabajo con mi gran mentor que es Javi Bajer, por eso hablo en plural, pero nosotros tenemos listado una lista de 32 momentos de verdad, más o menos genéricos para todo tipo de organizaciones, y lo que hacemos es, eso lo tenemos que entender, tenemos que ver cómo son en la actualidad, qué pasa y sobre todo qué creencias generan, que eso es lo más importante, ¿no? Cada momento de interacción empresa-cliente, empresa-colaborador, genera un tipo de creencia. Y eso es lo que define un poco
la perspectiva que se tenga de una empresa. Por ejemplo, bajo un caso práctico, imagínate que vayas a un corralón a comprar materiales presencial y en la puerta te encuentres con un cartel de eso del COVID que se ponían antes, que decía, bueno, mantener la distancia, qué sé yo. Carteles que hasta hace 6 meses todavía seguía habiendo en muchos lugares. Y adentro vos entrás y están todos los empleados tomando mates, están todos juntos. Probablemente la creencia que te genera es, che, estos tipos dicen algo y hacen otra cosa. Y es un momento de verdad súper chico. Es un cartel que se pegó, que nadie sacó porque pensaron que no era. Entonces, en definitiva, decís, che, pará, ya te das un ruido. Dice, che, estos tipos dicen algo y hacen otra cosa. Yo le voy a comprar los materiales para mi casa por la cual ahorré 15 años y saqué un préstamo hipotecario, qué sé yo, y ya te empieza a hacer ruido. Bueno, eso es importante, ¿no? Un momento de verdad, llegar a las creencias, y después en segunda parte, ¿cómo haces para cambiar ese momento de verdad para que genere la creencia que vos querés que genere? Eso es un poco metodológicamente lo que nosotros hacemos y la forma de laburar que a mí me cierra, ¿no? Porque es aplicable a todo tipo de organización. Ahí, ¿querés contarnos un poquito sobre qué es esto de Culture Maps? Culture Maps. Sí. Bueno, es una locura que me propuso Javi Bajer el año pasado. El Sensei. El Sensei, sí, el gran mentor. Él trabaja hace más de 20 años en distintas organizaciones a nivel mundial, en grandes empresas, desde gobiernos, ciudades, hasta empresas del ámbito privado. Y me propuso crear un producto para mapear culturas. O sea, para lograr en 5 o 6 semanas tener un mapa físico de la cultura de una empresa, de una ciudad, de un gobierno, donde ayude a los diferentes equipos y en base a las diferentes necesidades a lograr los cambios y hacer que las cosas pasen. Entonces, empezamos con esta locura del año pasado, a diseñar, a probar, a testear y a tener muchas charlas con gente del ambiente para realmente llegar a un producto que nos cierre y que estemos cómodos. Y hará 2 meses empezamos a lanzarlo y a promocionarlo un poco más y a salir un poco más a la cancha. Ya se hizo el primer test y la primera prueba piloto en Alemania, que lo estuvo liderando Javi el proyecto, y salió muy bien, así que ahora estamos como con más pilas para desembarcar en Latinoamérica, que era un poco el principal mercado que queríamos atacar. Así que bueno, es una locura que encaramos y que bueno, está de a poco corriendo. Che, sé que venimos hablando mucho del ámbito de las empresas, porque quizás es lo que más nos gusta. Somos personas súper emprendedoras, seguramente en algún momento siempre tenemos esta conversión de tenemos que armar una empresa, seguramente en algún momento lo haremos, no sabemos ni de qué, ni cómo, ni cuándo, pero algo haremos. Pero ¿no pensás que un lugar donde es extremadamente necesario el cambio cultural es en los distintos niveles del Estado? Sí. Por ejemplo, no sé, embarcar y hacer un cambio cultural, en nuestro caso en la Municipalidad de La Plata, por ejemplo. Sí, 100%, 100%. Bueno, de hecho, Javi tiene experiencia, o sea, Javi trabajó para el gobierno de la ciudad muchos años, para FIP, y es súper necesario. Lo que tiene, bueno, Javi trabajó también para la policía, lo que tiene los cambios culturales en el gobierno es que quizás tenés que ir agarrando de aparte, ¿no? Tenés que ir, no puedes agarrar todo el Estado de por sí, ¿no? Porque es algo muy grande. Entonces tenés que ir dando pequeñas batallas y agarrando, como decimos, bueno, Municipalidad de La Plata, y con necesidades concretas, ¿no? En el caso no sé, de los proyectos que yo conozco que ha hecho Javi es, bueno, integración de la policía metropolitana con la policía, bueno, con cuál se había integrado, si era con la federal, bueno, cuando se creó la policía metropolitana que nació, tuvo en ese proyecto, en el proyecto Metrobús, el proyecto reciclado, es decir, se puede hacer en cualquier
tipo de ámbito del Estado, de cualquier tipo de nivel, pero con necesidades concretas, con bajadas concretas. Che, yo quiero hacer un cambio cultural para esto, por estos desafíos, por estas creencias que quiero cambiar. Pero sí, en Argentina te diría que es muy necesario, ¿no? Para este nuevo momento que estamos atravesando como país. Que quizás, digamos, al menos por las medidas que está desarrollando el nuevo gobierno nacional con la presidencia de Javier Milei, un poco lo están queriendo hacer, bueno, con el énfasis quizás bueno, reducir el déficit fiscal y demás, pero algo que lo dice con mucha claridad Milei es que el cambio es cultural. Y al menos su política de Estado, en cierto sentido, lo va haciendo. Sí, obviamente sin hacer una valoración de si eso es bueno o es malo, pero yo no recuerdo o sea, otra personalidad del ámbito de la política o alguien que tenga mucha influencia que diga, che, el cambio es cultural. Y lo dice como una certeza, ¿no? No es que lo dice como, creo que si mejoramos alguna cosita de la cultura va a mejorar. El cambio es cultural. Eso, vos pensás que si por ejemplo agarramos, no sé, al CEO de una empresa y le decimos, escúchame, el cambio es cultural, realmente lo toma como tal, sin garantizarle el éxito, ¿no? Y decimos, listo, si vos haces un buen cambio cultural en tu empresa, de repente vas a tener una capitalización del mercado del doble de la actual. No, bueno, seguramente no, pero seguramente va a poder mejorar muchas cosas en su empresa, en el rubro de su negocio en el que esté, pero también a nivel interno. Yo creo que ahí depende mucho de la personalidad de cada persona, ¿no? Independientemente del rol. A mí me ha tocado conocer CEOs que compran la idea de que el cambio es cultural y que invierten y que laburan y que le ponen mucha garra porque entienden muy bien esta idea de la cultura como propósito. Y después hay otros que no. Y yo creo que ahí está la gran diferencia. O sea, nosotros hemos nombrado a 7, 8 empresas y en Argentina hay muchas más empresas que esas y probablemente las que no hemos nombrado, bueno, entonces habría que ver, no vamos a hablar mal de ninguna, ¿no? Uno nunca sabe dónde puede terminar, así que no vamos a hablar de ninguna, pero bueno, lo cierto es que hay muchas personas que no. Yo creo que los que realmente marcan la diferencia creen en el cambio como algo cultural. Sí. Hoy hablamos, ponele, de las empresas que más nos gustan, bueno, por todo, por el producto que hacen y demás, pero, por ejemplo, ¿en qué empresa te gustaría trabajar acá de Argentina? Que vos digas, yo sé que en esta el clima es perfecto, el rubro de negocio que tienen les va muy bien. ¿En cuál te gustaría? A mí, por ejemplo, yo te adelanto que puede ser que me gustaría trabajar en Cocos Cap. Sigo mucho en Twitter ahí al CEO y a varias personas más de ese equipo. Y me encanta la metodología del laburo que proponen y demás. Para mí, siempre, a mí Pomelo se ganó mi corazón. O sea, Pomelo me dice, vení y yo voy. O sea, nunca apliqué, nunca vi un puesto que coincida con mi perfil, pero lo sigo a todos lados y creo que es una de las pocas empresas que sigo en LinkedIn de forma activa. Eh, yo creo que ahí sí, sin duda, o sea, sería muy lindo trabajar en Pomelo, muy lindo. Aparte, o sea, los co-founders vienen de Naranja X y de Mercado Libre, entonces son personas que vienen con un recorrido Sí, impresionante. con experiencias ejecutivas muy, muy importantes. Sí. Che, escúchame, conversemos un poquito ya estos últimos minutos sobre este tema. Que vos algo mencionaste. ¿Qué pensás de LinkedIn? No como empresa, sino de lo que pasa en LinkedIn, de lo que se muestra en LinkedIn. Porque es cierto que LinkedIn es una herramienta muy muy buena, pero también muchas veces es una venta de espejito de colores. Y yo creo que como toda, LinkedIn es una red social y como toda red social tiene espejitos de colores. Al igual que en Instagram tenemos los tiburones que se van a vivir a Dubái y que facturan 800 millones de dólares por día desde la casa, levantándose a las 5 de la mañana y tomando un baño de agua fría. En LinkedIn vos también tenés esos tipos de personajes. Yo creo que lo que hay que usarlo es como una herramienta, no creer que esa red social o lo que se muestra en esa red social es la vida real, sino realmente experimentar
la vida real como tal, en el caso de LinkedIn, las organizaciones como tal, y estar en contacto con las organizaciones y demás, y usarlo como una herramienta para, para sacar el fruto. La verdad que LinkedIn hoy en día, por ejemplo, para mi laburo es una red social fundamental, porque me sirve para estar al tanto de todo, para seguir las empresas que me gustan, para seguir a las personas que me gustan que hacen contenido, incluso te diría para vender. Eh, pero hay mucho papelito de color, hay mucho humo y hay que tener cuidado porque eh, la gente no es boluda, pero a veces se nos termina metiendo solapadamente el verso, ¿no? Y después de tanto ver reels, te ha pasado, ¿viste? Si, bueno, me voy a levantar a las 5 de la mañana, voy a volver a una bombilla y voy a ir a Dubai. Bueno, es difícil, ¿no? Entonces, eso, como tener como una actitud muy crítica con lo que se muestra en cada red social y entender que eso no es la realidad. ¿Viste vos que trabajaste mucho tiempo, bueno, en experiencias de reclutamiento y demás? eh, ¿qué opinas del mercado así laboral argentino? O sea, ¿sos crítico? ¿Pensás que es un mercado que está muy cerrado? Viste que hay mucha gente que dice que no se crean puestos de laburo. Eh, ¿Pensás que es un mercado que es competitivo? Que un pibe joven, o sea, se valora mucho, por ejemplo, el hecho de tener un estudio, estar certificado, diplomado. Contanos un poquito sobre eso. Yo creo que es un mercado bastante particular y que está en constante cambio. O sea, es impresionante cómo cambia el mercado de un mes para el otro, de un año para el otro, ¿no? Hasta hace años era impensado que un desarrollador senior no tenga laburo o no o había pleno empleo en tecnología y hoy en día con todo el desarrollo no code y inteligencia artificial empezamos a ver que ya no hay tanta salida en tecnología. O sea, es un mercado muy particular y muy susceptible a los cambios también de afuera. De repente te desembarcan 3 4 empresas remotas que te vienen con otro presupuesto y te rompen todo el mercado. Entonces, es particular. Lo que sí tiene en el mercado argentino en cuanto a laburo, que esto es ya algo súper obvio, el talento argentino es impresionante. Tanto a nivel técnico como a nivel habilidades blandas. Creo que a mí que me ha tocado trabajar reclutando talento en toda Latinoamérica, el talento argentino gana por goleada en toda Latinoamérica, le gana a México, le gana a Brasil, es impresionante. Pero Eh, pará, ¿por qué crees que le gana? ¿Le gana porque realmente la formación académica, la formación metodológica es buena? ¿O le gana porque además de eso, de que pueda ser buena, los argentinos tenemos como, bueno, ciertas picardías, ciertos valores agregados de nuestra forma de ser que le ponen en valor lo que hacemos y cómo lo hacemos? yo creo que es 100% actitudinal. Probablemente, qué sé yo, la parte técnica eh, bueno, hay laburos y laburos, ¿no? Pero la parte técnica yo creo que también se aprende un poco haciendo y creo que el verdadero diferencial o el verdadero valor agregado del talento argentino es la actitud, ¿no? El hecho de darle para adelante, de resolver la forma. El famoso lo atamos con alambre, creo que eso también nos da como un pensamiento lateral muy bueno y una actitud para resolver problemas bastante interesante. Más allá de cuestiones más de relaciones interpersonales, de comunicación, de empatía, de la capacidad de hacer network y establecer redes, yo creo que ahí también el talento argentino arrasa. Por eso, lo que te decía, las empresas, ahora no, porque Argentina está muy cara en dólares y las empresas lo están viniendo a contratar, pero el año pasado que Argentina estaba regalada en dólares, las empresas afuera se mataban por venir. Y ahí te rompía el mercado, porque claro, las empresas argentinas no podían competir, venían empresas afuera. Entonces por eso digo que es muy susceptible a los cambios. Eh, pero sí, yo creo que el talento argentino es impresionante. Impresionante. Che, y la última, porque sé que te espera una rica hamburguesa. eh, ¿Hay algún rubro de negocio con el que vos digas, acá quizás no me gustaría trabajar, no me gustaría promover cambios culturales? Por ejemplo, te pongo dos ejemplos muy claros, eh, que ambos están muy en auge y muy discutidos por el contexto nacional y que salieron a flote a través de la ley de bases del gobierno nacional. Por ejemplo, ¿se puede promover un cambio
cultural en una empresa, no sé, tabacalera, por ejemplo, cuyo producto tiene cierta nocividad para la persona, o por ejemplo con una casa de apuestas. Viene Betson y te dice, Juli, quiero promover un cambio cultural acá. ¿Se puede ahí, en esas empresas cuyos productos tienen como cierta... eh, bueno, cierto... O sea, no sé si diría que son productos buenos para la persona, que producen vicio, que producen adicción. Yo creo que se puede producir un cambio cultural ahí. Es más complejo porque probablemente el propósito no sea tan claro como en un banco, en una energética, en un telecomunicaciones, pero creo que se puede y que creo que el desafío ahí es cambiar esa creencia, o sea, cambiar che, apostar hace mal. Bueno, por ahí apostar de una determinada manera hace mal. Por ahí apostar de una determinada manera es divertido, gracioso y por ahí incluso desde el mismo cambio cultural se pueden eh, mostrar los límites y educar de esa forma. Yo creo que sí se puede, particularmente, no sé si me sentiría cómodo trabajando en esos cambios culturales, si me lo preguntás a nivel personal, prefiero otro tipo de rubros, claramente, por lejos, pero en cuanto a la viabilidad, yo lo veo viable, creo que sería un gran desafío para la persona que le toca hacerlo, pero creo que bien encarado puede terminar siendo muy bueno, incluso creo que puedes terminar ayudando a los consumidores, tanto de tabaco como de apuestas. Agus Mayorga dice que además de todo lo que dijimos, respecto a lo anterior que veníamos hablando, que el mercado laboral argentino lo que tiene son esas ganas y sed de crecer. Y, a ver, sí, tiene mucha razón. O sea, el argentino es muy de querer escalar, de querer romper muros y de querer darle para adelante. En otros países, a nivel cultural, se ve que hay una actitud mucho más achanchada, si se quiere. Entonces yo creo que eso se valora mucho también del argentino, ¿no? Como ese empuje, como esa actitud de emprendedurismo. Que por ahí es porque, claro, es la única forma también que tenemos de salir adelante porque no tenemos las reglas de juego tan claras como otros países, ¿no? Entonces es algo que nos tocó mamar de chico por el contexto, digamos, ¿no? Che, y una empresa, ¿pensás que tiene que tener claridad sobre su misión, sobre sus valores, desde el principio del momento en ser creada, o pensás que eso es algo que se va construyendo con el camino? Yo creo que puede ir cambiando por el contexto, pero creo que una buena empresa nace con un propósito, que es aportar valor en alguna parte de la sociedad o cambiar una parte de la sociedad. Así nacen las grandes empresas. Puede ir mutando, puede ir cambiando, puede ir modificándose, obviamente, porque el contexto es muy dinámico, pero yo creo que las buenas empresas nacen con eso claro, nacen con, che, yo quiero hacer esto para cambiar esto. Y haciendo esto, cambiando esto, quiero ganar plata. Y así no es una empresa, una buena empresa para mí. ¿Te gustaría, por ejemplo, laburar así en el ámbito de cambio cultural, por ejemplo, en un club de fútbol, por ejemplo, en el Pincha? Y estaría muy bueno, sí, estaría muy bueno. Eh, Estudiante me encantaría, o sea, me encantaría y sería algo impecable. Habría que ver cuáles son los puntos donde entra el cambio cultural, porque hay un montón de aristas, o sea, tenés lo deportivo, tenés lo de hincha, tenés lo institucional como tal, de cómo trabajar en interna, sería muy interesante, sí. En algún momento casi agarramos un proyecto con River, ahí, pero después se terminó pinchando. Con los amigos de River, bien. Sí, Ahí está difícil ahí. está, Hay mucho, el alcance es muy grande. es Che, muy bueno, mirá, si te parece, eh, podríamos volver a hacer un stream dentro de 10 15 días. Dale, ¿Y sabés qué estaría bueno que hablemos? ¿de qué? Para mí estaría bueno que hablemos un poco de inteligencia artificial. Opa. Estaría bueno. Podemos sumarlo a Shortly, incluso. Estaba pensando en él justo. Podríamos sumarlo a Shortly, ver cómo impacta en el mercado laboral y demás. Y después un poquito de filosofía hay que hablar. Sí, olvídate. No, pero hagámoslo, sumamos a Facu, que la tiene súper clara y que sacó el libro, aparte ahora está picado. Estaría lindo hablar un poquito de filosofía. Bueno, inteligencia artificial también es un temón. Es un temón y que posta. Yo creo que
en la medida que uno se va introduciendo, bueno, va tomando conciencia, pero el común denominador de la gente no tiene ni idea del cambio cultural que trae la inteligencia artificial. Sí, es impresionante. Es Así que impresionante. estaría bueno. Bueno, Sí, amigo, gracias por este ratito. dale, Bray. Mil gracias por visitar. Nos vemos en 15 días. Nos vemos en 15 días. Olvídate. Dale. Bueno, saludo para todos ahí.